Hola Radsisters, un gusto saludarlas en este nuevo episodio de este podcast. Soy su anfitriona Simone Rad. Esta semana en La Radsistencia les traigo un análisis de cómo, aunque partidos e instituciones electorales en México se llenen la boca de diversidad, solamente lo LGBT predomina en las elecciones. Los derechos de las mujeres como sexo, eso puede esperar. Por algo dejamos fuera la EL en ese acrónimo. Igualmente les comentamos sobre un texto de una joven que transicionó y detransicionó y cuenta su experiencia y sus argumentos de por qué la posición afirmativa, es decir, transicionar de inmediato a quien sea que manifieste tener disforia de género, a algunas personas les hace bastante daño, lo cual debería ser suficiente para no ofrecer de inmediato un único camino que cambia totalmente la vida y la salud de una persona. Por último, un caso en Canarias, España, que está causando indignación. Un feminicida que durante el juicio por su crimen decidió que ahora se identifica como mujer. Sin más preámbulo, aquí vamos. En México, al momento de escuchar esto, ya se habrán realizado las elecciones en las que se disputarán cargos en las 32 entidades federativas del país, gubernaturas, diputaciones locales y alcaldías, así como diputados federales e incluso un puesto al Senado. Y como ya sabemos, las personas críticas del género y feministas radicales, las cosas obviamente no fueron muy positivas para nuestro sexo. Para empezar, la gran diversidad que defiende el grupo del Arco Iris fue para, redoble de tambores, el sexo masculino, alias los hombres, como sea que se autoidentifiquen a sí mismos. Basta revisar las listas publicadas en diversos medios y sitios que elogian de lleno la presunta mayor participación de personas miembros de la comunidad LGBT. Y digo presunta porque en cuanto comienzas a revisar los diversos listados, los que destacan son hombres gays u hombres bisexuales y transfemeninos, o sea, hombres, mujeres lesbianas, mujeres bisexuales o mínimo transmasculinas. ¿Quién sabe si habrá? Porque jamás son mencionadas. Sin embargo, se tiran las campanas al vuelo y se aplaude a rabiar el hecho de que ¿cuántas personas LGBT son candidatos y candidatas? Hasta 44 personas de esa comunidad. Eso sí, no se mencionan fenómenos como el ocurrido en Tlaxcala, donde gracias a la ley que permite la autoidentificación como del sexo contrario, 18 hombres de un día para otro afirmaron ser mujeres y así pudieron tomar, invadir, diría yo, las candidaturas que correspondían a mujeres. Afortunadamente después este intento fue revocado, no porque vieran su obvio fraude, no, sino porque no se registraron como mujeres desde el principio. Oh vaya, es que no engañaron a la gente desde un principio, sino ya iniciar el proceso. Ese fue el problema. Y es que en México se supone que por ley debe haber cierta cantidad de candidaturas en las que participen mujeres, pero claro, ante la idea predominante en muchos lugares de que ahora quien se declare mujer lo puede ser ante la ley, ocurrió esto. Los derechos para las mujeres deberían ser defendidos de acuerdo al sexo, la única característica medible, observable, real y material, a diferencia de percepciones y constructos sociales como el género. De defenderse los derechos de las mujeres con base en su sexo, se podrían precisamente evitar estas situaciones. Igualmente podría haberse dicho, se darán un porcentaje X a las personas del grupo LGBT y basarlo en su participación en la sociedad, como de hecho debería de hacerse con las mujeres, que al ser el 50% de la población, lo lógico sería ser representantes en 50% de los puestos. Pero no, lo que ocurrió es que en el caso de Tlaxcala, la única medida que buscaba garantizar que hubiera paridad entre sexos en las candidaturas fue totalmente derribada en 2019 y este 2021 esta situación fue aprovechada por estos señores misóginos, oportunistas, violentos en lo simbólico, machistas clásicos, pero usando un falso manto de ser trans. En redes incluso algunos trans protestaron por esto. Sin embargo, en la mayoría de los casos sus palabras lo daban a entender todo. Su indignación era porque, desde su perspectiva, esos hombres jamás manifestaron dudas sobre su identidad o hablaron de disforia, por lo tanto, se apoderaron de espacios para verdaderas mujeres trans. Ahí así las cosas en México y en muchos otros países. Vemos avanzar este neosexismo y muchas mujeres incluso lo apoyan. No ven que su apoyo al opresor no las beneficia más que superficialmente, pero que en el fondo esa identificación y pertenencia que sienten son formas de ser la esclava buena que complace a su amo, tratada con decencia pero aún esclava, siempre en el riesgo de que el amo olvide su preferencia por ella a la menor provocación y la maltrate igual que al resto. Como les decía en el inicio de esta emisión, esta semana quería retomar las palabras de una mujer que detransicionó y que recientemente había sido incluso baneada por Twitter.
Muchos la defendieron. En parte por esta presión, la red social del Pájaro Azul decidió regresar su cuenta. Y es una fortuna porque realmente esta mujer es extremadamente clara, bien argumentada, usualmente no confronta a nadie más que con razones y datos. Expresa su experiencia para que otros vean un punto de vista diferente como herramienta para tomar decisiones. Recientemente lanzó un hilo que me pareció muy ilustrativo de lo que pueden vivir las personas que afirman tener disforia y por qué la importancia de tomar con precaución las medidas de afirmación de género, es decir, la hormonación y cirugías, así como entender que la semilla de la disforia sí puede ser plantada en cierta forma por otros e ir creciendo al vivir en este mundo sexista en el que estamos. La usuaria llamada Watson91 cuenta que era una adolescente tímida e incómoda con el mundo. Tenía además la llamada figura de reloj de arena, grandes senos, cintura pequeña, caderas anchas. Pronto, debido a eso, se vio sexualizada por los hombres, incluso antes de tener la madurez para asumir y entender este nefasto fenómeno. Y aquí viene la parte importante. Ante diversos acosos, por ejemplo, uno que vivió en un tren, de un hombre adulto sentándose junto a ella en el vagón semivacío, únicamente para masturbarse, mientras la veía, su reacción por desgracia no fue hacia los machistas que la sometieron a este acoso, sino contra sí misma. Desgraciadamente interiorizó que no podía defenderse porque las mujeres son débiles y cobardes, mientras que los hombres son fuertes y valientes. Interiorizó el sexismo que sin duda nos rodea a todos y que está dirigido principalmente a las mujeres desde que nacemos hasta que morimos. Su solución, intentar de dejar de ser eso que la dañaba. Cuando fue a una clínica de género, este tipo de experiencias nunca fue analizado. Nunca se trató de explorar si su aversión a ser mujer provenía de estas experiencias negativas o no. Esto, afirma Watson91, debió de ocurrir porque transicionar es, en la práctica, un viaje que puede salir bien, pero también puede resultar muy mal, y el mínimo riesgo de que esto ocurra se les olvida a muchos ante el interés de imponer su agenda. ¿Qué agenda? La de muchos transactivistas que promueven que cualquier persona que rechace los estereotipos sexistas, lo que las feministas llamamos el constructo social máximo, el género, debe transicionar. Esa agenda en que jamás se permite expresar dudas o que haya una exploración de las razones para ese rechazo, la que quieren promover en todos los lugares posibles. Esos a quienes les conviene monetariamente, cirujanos y farmacéuticas son algunos de los que se benefician enormemente, pero también marcas y gobiernos que quieren imponer una pátina falsa de inclusión, y las de algunos que por su homofobia no pueden soportar siquiera que un niño o niña pudiera ser en su edad adulta lesbiana, gay o bisexual, y prefieren someterlos a hormonas y cirugías para que sean el género que deben de ser, sin pararse a pensar si no les estarán destrozando la vida. Ojalá más personas que transicionaron pongan de relieve que dañarse el cuerpo no debería ser el primer paso para quien experimenta este choque entre lo que la sociedad le dice que debe ser y lo que ellos mismos quieren libremente ser. Personas con características diversas, ninguna de ellas femenina ni masculina, que no necesitan mil etiquetas, géneros, para ser felices en su propia piel y realidad. Y hablando de más casos en que los violentos se aprovechan de las leyes supuestamente pro-trans, pero que acaban siendo leyes pro-estereotipos sexistas, pro-indulgencia hacia la violencia machista, en las Islas Canarias, pertenecientes a España, se dio a conocer el caso de un hombre que asesinó a su prima de 21 años después de, al parecer, violarla. Este hombre, también de 21 años, que sufre de 75% de incapacidad intelectual, ha tenido múltiples episodios de acoso a jóvenes de la localidad a la que les mandaba alternativamente mensajes eróticos y amenazas. Con su misma prima, Vanessa, lo hizo, pero afirman que la hicieron desistir de denunciar el acoso. De denunciar en el momento el acoso. Pues este hombre, que aprovechó que la víctima lo conocía y logró que le abriera la puerta cuando estaba sola, que la golpeó con un objeto contundente, que le puso una cinta en el cuello, que la tapó con una cobija dejándola muerta desangrada, este ser pretende que le llamen ella, y decidió este cambio durante el juicio por su crimen. Se teme que ahora quiere expiar su pena en una cárcel de mujeres. Y es que la ley en Canarias se lo permite. Ahí acaban de aprobar este año una ley de libre elección de sexo legal. ¿No es precioso? Claro, un hombre violento, acosador, homicida confeso, con historial amplio y con un crimen atroz por el cual muy posiblemente lo condenen a décadas de prisión, ahora pretende ser mujer, que su crimen se marque como que lo cometió una de nosotras, además de tener la posibilidad de que lo recluyan en una cárcel con cientos de mujeres potenciales víctimas, puesto que es un feminicida.
Y lo más terrible, se habría criticado precisamente que una ley así se aprobara ante la posibilidad de que feminicidas la aprovecharan para evitar la agravante en la condena que contempla el Código Penal de Canarias. Pero vaya, al progreso nadie debe detenerlo, ¿no? Y así termina este episodio, Red Sisters. Ojalá les guste y ojalá llegue a más personas. Si creen que lo pueden compartir desde sus redes, sería muy apreciado. Recuerden que estamos en Twitter, Facebook, YouTube, Instagram y TikTok como La Resistencia. Este podcast lo pueden escuchar en Anchor.fm, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Breaker, Radio Public, Overcast, Podbean, TuneIn, SoundCloud, así como iHeartRadio. Por el momento es todo y les deseo como siempre que tengan una radical y feminista semana.